nosotros, a la manera de las instituciones y las organizaciones del pasado, es algo que la educación actual no podría reconstruir, pero en cambio puede contribuir a un nuevo sentido del nosotros que se genera con redes vinculantes y se funda en la promesa hecha al otro, extraño y diverso. También tendrá que ser una educación que no promete puertos seguros, sino prepara al individuo para tolerar la incertidumbre y moverse en ella, y para ejercer una libertad política que asuma como res pública, es decir, como cosa pública, la vida en el planeta, la libertad de todos y por ende la diversidad. Siendo cautelosos a la vez con la utopía y la tradición, pero sin renunciar a ellas, la educación del presente ha de tejer lazos entre pensamiento y acción. Al docente de hoy le corresponde la tarea de facilitar la adquisición de disposiciones que hagan posibles la precaución y la preocupación, la posibilidad de trabajar en el presente proyectos modestos pero efectivos que desde el ámbito local contribuyan a transformar un fragmento, aunque sea pequeño, de nuestra realidad, cuidando que esa transformación sea de largo aliento. El docente de hoy tendrá que comprometerse en una educación que haga posible una eticidad futura de clave humana, es decir, una educación para la diversidad y la solidaridad, y para una ciudadanía que trabaja en la localidad inmediata, pero con miras y responsabilidad planetaria. Se trata de una educación que es a la vez ética y política y se orienta a favorecer aprendizajes y competencias que favorezcan el ejercicio de una democracia ampliada y de una política deliberativa. Consideramos que Siede tiene razón cuando señala que la escuela ha de funcionar como espacio en el que se construya y se ponga a debate lo público y ha de favorecer que los niños y jóvenes construyan con autonomía criterios para que su actuación en la vida social se caracterice por la inclusión, la solidaridad y el respeto a la diferencia. Como bien dice este autor, la educación ético-política que se requiere para el presente con vistas al futuro demanda del docente una mirada crítica de todo autoritarismo, incluido el autoritarismo escolar, y también requiere de un trabajo orientado a educar a sus alumnos en el ejercicio del poder, en la lectura del presente inscrito en la historia, en el cultivo de la dimensión comunitaria de la política, la apertura a la diversidad y la no reconciliación con un presente injusto e inicuo. El profesor ha de trabajar entonces en tres esferas: la ética, que alude a la relación con el otro; la política, que abarca las relaciones de poder que se juegan en la vida social; y la del sí mismo, con sus identificaciones y sentido de pertenencia. Entre estas esferas se da un interjuego que puede ser propiciado por determinadas experiencias educativas innovadoras. Las transformaciones a las que hemos aludido significan necesariamente cambios en la ética profesional. Esta es una parte de la cultura profesional que opera como un sistema de significación formado en la interacción social y se manifiesta como un conjunto de representaciones relativamente compartidas por quienes ejercen una misma profesión. Dichas representaciones sirven de pauta de lectura a los actores para dar sentido a sus actividades y al contexto donde actúan. En las representaciones profesionales en general y de manera particular, en aquellas que sirven de base para construir la ética profesional, se manifiesta la manera en que los sujetos se apropian de la cultura profesional y la convierten en un componente identitario. La ética profesional abarca varias dimensiones. La primera de ellas es un conjunto de valores y pautas de valor y códigos o prescripciones que se van transmitiendo de generación en generación y que determinan qué es lo que está permitido o prohibido, qué se considera bueno y qué debiera evitarse porque se juzga malo. Esta dimensión es la de la eticidad de la profesión,
que constituye la materia de las acciones éticas. A esto le llamaba Foucault la sustancia ética. Una segunda dimensión es la moral, que consiste en un conjunto de procedimientos de juicio, conforme a los cuales el profesional, en cada caso, toma decisiones para llevar a cabo lo que considera correcto. Estos procedimientos se hacen necesarios cuando entran en conflicto los valores que están en juego o algunas prescripciones. Esta dimensión es el elemento formal de la acción ética. Es el procedimiento que llevamos a cabo interiormente para reconocer por qué queremos hacer algo, por qué debemos hacerlo o por qué algo nos parece justo o injusto. En esta dimensión entra en juego un componente identitario al que Foucault se refirió como la clase del ser moral al que aspiramos cuando actuamos. Una tercera dimensión es la de los actos del sujeto o comportamiento moral en el campo profesional. En esta dimensión entra en juego no solo la capacidad del sujeto para autorregularse, sino también la capacidad de agencia de los sujetos, sus habilidades para ver los medios y los fines y ponderar las condiciones en las que es posible llevar a cabo la acción. El elemento nuclear de la ética profesional es el ethos profesional, pero este, para conformarse y funcionar, requiere de lo que le brinda la eticidad, requiere también de los procedimientos que configuran la moralidad y requiere, para objetivarse, del comportamiento. Las disposiciones a las que aludimos se van forjando tanto en el proceso de formación como en la práctica profesional, cuando el sujeto se enfrenta a problemas sociomorales del campo correspondiente. Por un lado, reflejan la internalización selectiva de prescripciones, códigos y pautas de valor, así como las capacidades de juicio moral para ponderar conforme a principios los valores que están en juego, de juicio prudencial para aplicar sensatamente los principios en situaciones específicas, de autorregulación para orientarnos a la acción. Además de estas capacidades se requieren competencias y motivaciones para poner en acto aquello que el profesional ha juzgado como valioso, conveniente, justo o prudente. Es decir, se requiere capacidad de agencia, pues sin ella todo queda en buenas intenciones. Como hemos dicho, la materia de trabajo del profesor se ha modificado. Si las tareas que antes debía realizar se han transformado, si los problemas que enfrenta son distintos a los que se enfrentaban antes, resulta claro que la ética profesional ha de transformarse. Seguir actuando como si nada hubiera cambiado significa eludir esa relación con uno mismo que nos configura como sujetos éticos. Seguir manteniendo el mismo patrón de conducta supone que la eticidad existente no ha sido puesta en cuestión, que el ideal de ser moral no se ha actualizado, que las obligaciones y responsabilidades como profesional de la docencia en un mundo líquido se suponen las mismas que en la modernidad sólida. No revisar todos estos aspectos equivale a la renuncia como sujeto ético. El cambio que requieren los nuevos tiempos no ha de venir de los programas de la SEP, de decretos y de normas o de cambios curriculares, sino del convencimiento del profesor de que su ética ha de cambiar, porque para seguir asumiendo con responsabilidad la delicada tarea de educar, él mismo ha de poner en tela de juicio su propia eticidad, su ideal de docencia, sus formas de autorregulación y sus procedimientos de juicio. La eticidad del futuro se construye sobre la educación del presente y esta se construye sobre la transformación de la ética profesional del docente. Por eso, en buena medida, si esperamos un futuro más humano, no queda sino revisarnos a nosotros mismos y actuar ya para poner al día nuestra ética. Gracias.